Te vamos a hacer la actividad de hoy día que corresponde a, bueno, que es la primera entrada a lo que es el capítulo de dermatología. Pero ya todo lo que han rotado en el servicio han estado conmigo, algunos les he ido mostrando algunos slides de estos temas que son importantes para cuando hagamos las patologías que van a venir después, podamos entender toda la problemática, ¿no? Este primer slide, por ejemplo, miren, le muestra que para algunos de repente es otro órgano más grande, para nosotros la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Por lo tanto, compartimos a veces con gastroenterología algunas cosas comunes en la parte anatómica, histológica, inmunológica, y también el tubo digestivo es un órgano bien extenso. Y como yo le digo siempre, el intestino es la parte invertida de la piel. Yo veo la parte afuera de la piel, uno ve el intestino con un aparato, ¿no? Y casi cumplen las mismas funciones. Y como están viendo ahí, la piel es importante para la enfermedad del sistema. Ya justo han hecho reumato, y en reumato hay mucha patología que corresponde a piel. Y solamente con uno ver lesiones de piel podría uno llegar a un diagnóstico de una enfermedad sistémica. Ya han hecho neurología también tenía mucha patología cutánea. Y gastro, justo hoy día llegó un paciente con enfermedad de Crohn. Ustedes no han podido estar en práctica, pero justo el paciente tenía lesiones cutáneas y está tratamiento con un biológico, ¿no? Por lo tanto, la piel es importante comprenderla para poder, de lo que veo en la piel, poder después buscar una enfermedad interna, ¿no? Y como está viendo, cumple múltiples funciones, ¿no? Que la función más importante siempre, la más importante que siempre hemos tenido en cuenta es la protección. ¿Dado por quién? Por la capa córnea. Pero hoy, actualmente, una de las funciones más importantes es la parte estética. Ven muchos colegas que se forman como médicos, muchas veces se dedican a la parte estética, y la gran mayoría de pacientes jóvenes que llegan a los servicios nuestros a veces llegan más por una patología que quieran tratarse, más por corregir un problema estético. Pero también tenemos que entender esa parte, ¿no? Y la piel es una estructura compleja. Como le digo a los pacientes, como están viendo acá, bueno, es un hilito, y acá la piel, que la piel no es una lámina, como le digo, no es una lámina que no tiene nada. Nosotros en la piel tenemos muchas características, poros, glándulas, que hacen que la piel tenga, no sé, de niveles, tenga vellitos, tenga cambios de color. Y justamente hay pacientes que llegan solamente porque quieren la piel tener una uniformidad, que es imposible tener la piel como un bebito. La piel va cambiando a través de los años, ¿no? Y esto entender la embriología. Por eso compartimos con patologías, con neurología, ¿no es cierto? Porque somos del ectodermo, y con gastroenterología a partir del mesodermo. Donde toda esta estructura que forman parte de la piel, ¿no es cierto? Que viene de arriba de la capa córnea, la epidermis, la dermis, la grapa subcutánea, y en la dermis están todos los vasos, los anexos, una cantidad de células que son parte de nuestra estructura anatómica de la piel, que también compartimos a veces con algunos otros estructuras como neurología o gastroenterología. Y ahora que mañana tienes que examen de reumato, eso también tiene mucho de similitud, ¿no? Y esto de entender, todo lo que es resalto de colores es para justamente aprender que la anatomía de la piel es la piel, que es lo más grande en un individuo normal, como un promedio nuestro, 70 kilos, tenemos una estructura de 1.85 metros cuadrados, ¿no? Es nuestra estructura, por eso es la piel, el órgano más grande. Y lo otro es el grosor de la piel. Como decía siempre, la piel va de la parte más delgadita, que es párpado y escroto, que va de 0.2, 0.3, 0.4 milímetros, a la zona más gruesa, que es la palma o la planta, ¿no? Y la piel presenta una superficie más de 2.5 millones, la cantidad de orificios pilosebáceos. ¿Dónde están estos más? No sé, todavía en la parte más donde hay estructuras pilosebáceas, cara, pecho, espalda. Por lo tanto, cuando uno ve la cara, no la va a ver como una piel uniforme. No va a haber solamente una lámina, va a haber una serie de cositas que es parte de toda esta estructura anatómica de la piel, ¿no? Y como va a ver, la piel tiene arriba la epidermis, la parte media la dermis y la baja la grasa. Por eso es importante que cuando nosotros tomamos biopsia, si es una piel muy delgadita como el papo, tenemos que tener cuidado con el punch, porque el punch si es muy ancho, muy grueso, muy amplio, podemos pasarnos todo y hacer un problema estético que no es bueno para el paciente. Pero si es la planta o palo, mira, el pan tenemos que introducirlo tanto, a veces inclusive tenemos que aprovechar el bisturí y sacar la grasa. ¿Por qué? Porque la piel es más gruesa, es más ancha.
Y la estructura que uno ve en la piel, como vamos a ver a través de este tema que vamos a desarrollar, ¿no? Eso es más o menos un esquema estructural, anatómico, cuando uno toma la biopsia, ¿no es cierto? La parte más superficial, que es la parte que para muchos es importante, la parte de protección, la capa córnea, ¿no? Viene toda la epidermis, viene la dermis papilar, que está justo ahí están las papilas, y viene la dermis media y viene abajo el tejido subcutáneo, ¿no? Y en la capa epidérmica tiene una serie, ¿no es cierto? El queratinocito basal, el queratinocito del estrato espinoso, el estrato granuloso y más arriba ya viene la capa córnea. Esta es la anatomía. Cuando uno toma la biopsia, que algunos han estado en las reuniones con patología que hacemos los viernes, ahí ven cómo son la descripción que hace la doctora en el caso de la piel, ¿no? Y como le digo siempre cuando hacemos las prácticas, la piel es el órgano más grande del cuerpo, pero mira, somos una malagua, ¿no? O sea, casi todos tenemos pura agua. Casi el 70% somos agua. Por eso enfermedades, cuando son enfermedades que vamos a ser ampollares, tenemos mucho cuidado al paciente porque puede morir por deshidratación en primer lugar, ¿no? O un paciente tiene una quemadura, que no nos llega a nosotros, llega a cirugía quemado. El problema siempre primero es que no se muera por deshidratación. A nosotros nos llega pacientes que se hacen reacciones adversas a medicamentos. Entonces hacen ampollas. Y las ampollas pueden ser tan grandes que puede el paciente terminar una deshidratación y morir por deshidratación primero. Y eso no puede pasar, ¿no? Y el siguiente complicación son las infecciones, ¿no? Pero además mire todos los componentes que tienen cuando uno no solamente le pone la vía con el suelo, no le pone en el suelo una serie de elementos porque se está perdiendo a través de la piel, electrolitos, minerales, proteínas, todo. Hacen los cálculos y eso es lo que le estamos poniendo a los pacientes. Y esta característica es propiedad, o sea, la piel no es igual de un recién nacido, un neonato, un adolescente, a un adulto mayor, ¿no es cierto? Va cambiando la piel a través de los años. Por eso cuando nosotros vemos pacientes adultos mayores siempre decimos la piel ya va a ser más delgadita, el colágeno se ha perdido, la piel va a ser más atrófica. Pero usted ve un recién nacido, también la piel es más delgadita, tiene su colágeno normal, o sea, no es como la del adulto mayor, pero porque está recién en formación. Entonces es importante ver qué paciente es cuando uno toma una biopsia, de a quién le tomó y de dónde lo está tomando, ¿no? Y como dice, la piel no es lisa, no tiene espesor constante ni plena uniformidad en color. Esa es la parte que tenemos que a veces explicar a los pacientes, decirle que usted no va a tener una piel de la misma intensidad de color que lo tenga de repente en otra zona corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque está formado por una serie de orificios, de presiones, de eminencias, todo, que hace que la piel tiene esa característica cuando uno ve la piel, ¿no? Claro que el paciente tenga una enfermedad que le está dando secuela, bueno, ya es otra cosa, pero generalmente el paciente tiene sus poros, los poros que produce el sudor, produce la grasa, tiene los vellitos, tiene la depresión que son parte de los surcos normal de las líneas de la piel, ¿no? La que si está en el cuerpo o donde está. Y siempre cuando hacemos cirugía seguimos esa línea, esa es parte de la anatomía de la piel, ¿no? Las eminencias de piel de gallina, ¿dónde lo vemos eso? En los palmas, en los brazos, en las piernas, ¿no? Y siempre tener cuidado de donde hacemos biopsia, porque si tomamos de la palma y planta, la piel es más gruesa, ¿no? En por ejemplo, es para que vean cuál es el componente más importante de la arriba, la epidermis. Hemos dicho que la epidermis está en la capa córnea, ¿no es cierto? Que es la parte más superficial. Luego viene todos los queratinocitos, el estrato basal, el estrato espinoso y el estrato granuloso, ¿no? O sea, el 90% de todo esto componente es queratinocito, lo que está acá, como están viendo, ¿no? Y viene la capa basal, ¿no es cierto? Que tiene aspecto, ¿no es cierto? Un aspecto rectangular. Luego viene el estrato espinoso, con esas porciones espinosas, porque tiene espinitas, que la llamada nosotros llamamos demosoma. Y el granuloso, que tiene esos granulitos, porque son los gránulos queratohialina, que son los que produce, y al final se pierde el núcleo y sale la capa córnea, ¿no? Que no tiene núcleo. ¿Cuánto tiempo es importante? Demora la piel de aquí hasta la capa córnea, siempre decimos 14 días, ahí dice 14 días. Y de aquí para liberarse hasta la parte superficial, o sea, el liberarse, 14 días más. O sea, de aquí a acá 14 y acá más arriba 14, son 28 días. El primer turnover, se llama turnover o recambio de la piel, son 28 días. Esto interesa mucho porque cuando usted hablemos de psoriasis, cuando hablen de psoriasis van a ver que el recambio es tan acelerado que el paciente a veces en 3-5 días está cambiando. Por lo que usted ve las lesiones clínicas que van a ver en los pacientes que tienen psoriasis, ¿no? Entonces, importa esto, todos los componentes de las capas basales hasta las capas córnea, cuáles son los más importantes de la estructura de la piel, ¿no? Y ahí están viendo otras células. Mira, este de aquí es un melanocito, ¿no?
El melanocito es una célula que está en la capa basal y tiene estas ramificaciones, ¿no? Y siempre decimos, hay un melanocito por cada 10 queratinocitos, uno cada 10, y cada melanocito le da 40 o 50 queratinocitos. Estas ramificaciones se van distribuyendo a 40 o 50 melanocitos para que darle el color, el pigmento. Entonces, el color de la piel está dado por estos melanosomas que producen los melanocitos, no es por el número de melanocitos. Por lo tanto, los que somos de fototipo 1 o que somos fototipo 6, tienen la misma cantidad de melanocitos. Lo que diferencia es la calidad de melanosoma y la cantidad de melanosoma. Los melanosomas en los pacientes de piel oscura tienen mucho más concentrado, más condensado ¿no es cierto? La melanina en los melanosomas, por eso que usted ve el piel oscura. En cambio, la piel de clara es diferente, más suave, más laxa. Entonces es importante para que entendamos por qué después la patología que van a ver de pigmento que tiene que ver con melanocito, ¿no? Y siempre el melanocito está en la capa basal. Por lo tanto, si uno hace una coloración especial para el melanocito, uno lo tiene que buscar en esta zona, no acá en el estrato espinoso. En el estrato espinoso aquí está la célula de Langerhans. Es otra célula que está acá. ¿Cuánto constituye? Más o menos, mira, 2-5%, es una célula dendrítica. Claro, tiene ramificaciones también, pero no la ve. Cuando usted toma la biopsia de piel no la va a ver. Normalmente no la vemos. Tiene que ser coloración especial, CD1A o S100, que son los marcadores inmunohistoquímicos para determinar esta célula, ¿no? En el melanocito usan el melan, que es el que usan para colorear el melanocito y decía, este es un melanocito. Y de acá el CD1A o S100, que es lo que pigmenta a la célula de Langerhans, dice, esta célula está en este estrato espinoso, ¿no? Los linfocitos, mira, que por ahí deben haber linfocitos muy pocos, también como el célula de Langerhans, hay dentro de la epidermis. En la epidermis, ¿qué predomina? CD8, en la dermis son CD4. Por tanto, si uno toma una biopsia de piel normalmente, depende de cuántos linfocitos, pero no debería haber, no, normalmente debe haber un porcentaje casi un poquito menor que la célula de Langerhans. Y ahí esas sí la vemos, ¿no? La vemos con esas células redonditas, pequeñitas, pigmentadas, que la vemos en esta estructura. Y la célula de Merkel es una célula muy poco frecuente, ¿no? Tiene que ser con coloración especial y es una célula derivada del origen neurotodermo que tiene que ver con la trastorno de la sensibilización. Entonces, todos estos componentes forman parte del epidermis, que es importante conocerlo porque vamos a ver patologías de diferentes tipos de estas células. Y ya saben, el queratinocito, ¿no es cierto? Viene el estrato basal, estrato espinoso, el estrato granuloso, porque tiene granulito, y viene la capa córnea más arriba, ¿no? Y el proceso de maduración, ¿cuánto demoraba? Mucho, 28 días. 14 hasta acá y 14 para arriba. ¿Y qué es lo más importante de queratina? ¿Qué va a sintetizar? Queratina, ¿no? Es lo más importante. Por eso la capa córnea, que es pura queratina, es importante en la protección, que es lo que siempre ha sido la primera función de la piel. Hoy ya cambió un poco. Y hay otras funciones que vamos a ver de la piel, que no solamente es lo que clásicamente conocemos, ¿no? El melanocito, como les decía, me está acá, 1 cada 10, y esto le da a 40 o 50 estas ramificaciones que le va a dar el pigmento, y hay mucho que depende de la cantidad y la calidad de melanosoma, que es lo que da el color de la piel, ¿no? Por tanto, el color de la piel, mira, no solamente depende de melanina, también es importante eso, porque a veces dice melanina es el principal, claro, para dar color, pero también tenemos caroteno, mira, los carotenos también va a dar cambio de color de la piel, va a ser diferente. La circulación, ¿no es cierto? También es importante para el color, ¿no? O sea, que no solamente la melanina. Por lo cuando uno ve un color diferente, mira, castaño, melanina epidérmica, y es una actividad, ¿no es cierto?, aumentada del melanocito, ¿no es cierto?, que si es un factor genético, damos con un color constitutivo, que es lo que todos hacemos con ese color. Y ya cuando viene la radiación, ¿no es cierto?, si yo soy fototipo 4 y yo me voy a exponerme al sol, al día siguiente estoy más pigmentado. Entonces es por la radiación ultravioleta. Pero si yo soy un fototipo 1, me voy a la playa o piscina, no voy a venir más pigmentado. Porque la calidad de melanosoma es diferente y no va a dar más pigmentación. Hay gente que quiere broncearse de fototipo 1 y 2, no se broncea, se pone rojo. Entonces es importante esto para entender los colores que van teniendo la piel. Mira, que el color amarillo, ¿no es cierto?, el color rojo, el color azul. Y eso es importante para conocer que el color no va a depender solamente de la melanina, es uno de los más importantes.
Y eso es más o menos lo que tenemos, ¿no es cierto? Fototipo 1 a fototipo 6, y van los colores van variando, que realmente, por ejemplo, en el Callao somos casi la mayor parte de fototipo 4, trigueño que le llamamos, ¿no? Y si uno va al trigueño a la playa va a venir más bronceado. El fototipo 1 no se va a broncear, se va a poner rojo, va a producir quemaduras, ¿no? Luego el sistema inmunitario cutáneo, ¿por quién está formado? Por el queratinocito, que es más importante, por el melanocito también, mira. Las células epiteliales, la célula de Langerhans, el linfocito T, que hemos dicho CD8 que está arriba y CD4 está abajo en la dermis. Por lo tanto, la estructura inmunológica de la piel es muy compleja. Y por eso cuando hablemos de enfermedades autoinmunes, vamos a hablar de todas estas enfermedades y cómo participan cada una de estas estructuras en estas enfermedades, ¿no? Ya hablamos del linfocito, que es el 2% que está en la... ¿Dónde está? En el estrato acá, en el estrato espinoso. No en la basal está el melanocito y la célula de Merkel. Y el linfocito entonces es una estructura importante para la inmunidad cutánea. Igual que la célula de Langerhans, que decía, ¿cómo mire? Acá lo está coloreando con lo que se hace, ¿no? S100 o CD1A. Y veo aquí la célula de Langerhans. Normalmente ustedes no lo van a ver. Al ojo, con HE no se ve nada, no se ve. Tiene que ser la coloración especial. Igual a CD1A, como en pimenta, si yo viera con HE no lo voy a ver así. Acá se ve muy bonito, ¿no? Toda esta estructura. ¿Y dónde está? En el estrato espinoso, ¿dónde está en la basal? Si yo encuentro una célula de la basal, que es un melanocito, debería estar ahí, no acá. Porque es importante dónde va a colorear. Aquí está viendo que está en el estrato espinoso. Un montón de células de Langerhans. Y esto ya es clásico con microscopía electrónica, ¿no? La estructura en raqueta, que es clásico de las enfermedades que de repente usted no va a hacer mucho, enfermedades dependientes de histocitos, que son los cánceres dependientes de histocitos, que es la histocitosis. Entonces, función de la piel. Lo más importante decía Barrera. ¿Quién? Ahí está, ¿no es cierto? La capa córnea. La principal función del queratinocito es formar proteína, que es la queratina. Y es lo que da ese componente. Cuando uno toma la biopsia, ¿no? Si hay mucha queratina, capa córnea, palma planta. Si usted toma en el párpado, en la cara, va a ser la capa córnea más delgadita, ¿no? Y esto, mira, evita la pérdida de líquido y se evita la entrada de sustancias extrañas. Claro, es una medida de protección de barrera, ¿no? Todo lo que puede producir daño a la piel. Por eso la piel indemne, la piel sana, está muy protegida por esta capa. Nos protege de traumatismo, ¿no? Y también nos protege, mira, del control de la temperatura. O sea, ahorita que estamos teniendo los cambios climáticos, vamos a tener, sudamos. ¿Para qué? Baja la temperatura. ¿No es cierto? Si uno tiene fiebre, suda. Entonces, eso permite que a través de la capa córnea nos mantenga una piel más hidratada, húmeda. Y las otras funciones de la piel, la termorregulación, la función inmunológica, decía, por esta estructura no compleja, que viene epidermis, linfocito, Langerhans, hasta el melanocito. La síntesis de vitamina D, mira, es también una función endocrinológica, ¿no? Síntesis de vitamina D y otras hormonas que producen en la piel mismo, ¿no? Y la comunicación ahora esta función es para algunos es importante por la parte estética, ¿no? Todo el mundo quiere, pues, estar, como dijo, quiere tener la piel de una persona de 14, 15 años, ¿no? Son pacientes a veces de 60, 70 años y acuden para que le hagamos tratamiento de cualquier tipo para poder bajar un poco los cambios que han sucedido a través del tiempo, ¿no es cierto?, que le da, y el daño solar. Entonces, la función de la piel, mira, ahora, ¿no es cierto?, las hormonas también. Por eso hay una serie de enfermedades que van a depender, ¿no es cierto?, de la testosterona. Y ahí tenemos las alopecias, por ejemplo, tienen que ver con las hormonas de testosterona. Porque ahí tenemos receptores. Y son los que producen la caída de pelo, ¿no? En mujeres también tenemos alopecia androgenética femenina. Las hormonas tiroideas también, y las hormonas estimulantes del menocito también son partes que son producidas dentro de la piel, ¿no? Claro, lo más conocido es la vitamina D. ¿No es cierto? Que es a través de la UVB, que es lo que produce que se transforme, ¿no es cierto? La vitamina D pase de ahí o del hígado al final de medio riñón, produciéndose la síntesis de la vitamina D, ¿no? Y las otras funciones de la piel que también deben conocer es la inervación, ¿no? Tenemos nervios, o sea, felizmente que esta estructura nos da mucha importancia en cierta patología, que siempre hemos visto bastantes pacientes con neuropatía diabética, lepra y otras enfermedades donde tiene que ver mucho con alteración de esta inervación. No, y la inervación
Entonces está dado por nervios autónomos o nervios sensitivos, ¿no? Que lo más importante de los sensitivos, que tienen todos esos corpúsculos que depende del tipo de sensibilidad, va a tener, no sé, vamos a sentir opresión, tacto, frío, calor, dolor, dependiendo de la estructura, ¿no? Si altera cualquiera de ellos, entonces vamos a tener justo toda esta patología. Por ejemplo, la lepra ustedes se pierde la sensibilidad, ¿no? Térmica y dolorosa. El paciente no siente y se pierde eso, no suda. Y es un signo importante cuando uno evalúa a un paciente con una lepra. Y la regulación circulatoria siempre es entre 10, otros para otros 20%. Del volumen total sanguíneo llega a la piel. Por eso era importante la primera que decía, que es lo que era la piel, agua, ¿no? 70% es agua, porque justamente tiene una gran irrigación y por eso los pacientes entran fácilmente en deshidratación. Y en este caso, si uno tiene fiebre, ¿qué es lo que va a pasar? Primero suda, ¿no es cierto? Entonces más sudor, justo a partir de eso. Pero el sudor es un mecanismo compensatorio del exceso de circulación sanguínea, entonces el paciente compensa la temperatura, la fiebre. Y luego vamos a pasar a lo que ya le he usado a cada uno de los que rotan al servicio, ¿no? Que leer, conocer bastante lesiones elementales. Las lesiones elementales es importante el inicio de la dermatología. Si uno no conoce lesiones elementales, se pierde en el conocimiento de lo que viene después, los síndromes. O sea, si uno empieza a conocer bien la lesión elemental y la describe muy bien, va a tener después un buen diagnóstico sindrómico. Y como dice, lesión, hemos dicho, para mí son dos cosas. Uno es la configuración y otro la topografía. Son dos cosas que tienen que hacer con una lesión. Cualquier lesión. Primero la lesión tiene que saber si es lesión primaria o secundaria, ¿no? La lesión elemental, como vamos a ver después. Y luego la parte de configuración es cómo configura. Uno ve al ojo y dice, oh, ¿qué figura tiene? ¿Qué forma tiene? Inclusive lo mide, tamaño, forma, configuración. Y ya pues la topografía es dónde está ubicado, cómo está ubicado. Que hemos visto una serie de patologías que nos sirve mucho. Por ejemplo, mira acá, esto que es un herpes zóster, no se elemental es vesícula ampolla. Configuración zosteriforme. Este acá es una placa, no sé, eritemato escamosa, blanca nacarada. Entonces, esto tiene una configuración, sí, pueden ser medias circulares. ¿Dónde está? En los codos, bilateral simétrico, topografía. Acá estas lesiones pequeñitas, son pápulas milimétricas bien chiquititas, umbilicadas. ¿Quién se trata de un niño? ¿Dónde lo tiene en la carita? Este es un molusco contagioso. Entonces, si uno ya más o menos describe y va conociendo, dicen, probablemente de repente de las primeras oportunidades se va a errar, ¿no? Porque acá podría confundir con quistes de milio, todo, si no lo conoce. Pero uno ya sabe que son ese tipo de lesiones. Por ejemplo, una plaquita, ¿no? Pimentada, queratosis, borde irregular. Este es puede ser un lentigo solar o puede ser un MM de lentiginoso, melanoma maligno lentiginoso que llamamos, ¿no? Estos son de acné, tiene cantidad de secuelas de acné. Y esto es, como decía, estas lesiones tienen que palparlas. Si yo palpo esta lesión, me va a dar características de una lesión, nódulo, es rojo, es caliente, doloroso, porque es un nódulo. Como decía, toda la lesión que yo palpo es porque estoy pensando que es un nódulo. Y ese nódulo tengo que ver sensibilidad, dureza, consistencia, hasta el tamaño. Y bueno, luego la localización, ¿no? Que es la topografía. En este caso, mira, está en el mismo inferior. Yo es una paniculitis, lesiones nodulares correspondientes a un eritema nodoso, porque está en la zona anterior de la espinilla. Entonces, la semiología de la dermatología es imposible grabarse todas las formas, ¿no? Pero uno ya sabe más o menos qué figuras son las más frecuentes, ¿no? Uno va configurando su lesión. Primero tiene que tener su lesión elemental. Si uno conoce bien lesiones elementales, primaria y secundaria, primaria, ¿cuál? Y luego esa lesión elemental primaria, póngase una vesícula, ¿cómo es? ¿Es agrupada? ¿Es lineal? ¿Cómo es? ¿Cómo es putiforme? Si es la lesión ampollosa, ¿no? Si es una lesión papular, es verrucosa, rugosa, y así lo va distribuyendo de acuerdo a toda la configuración que vemos, que a veces hemos visto muchos pacientes con todo mezclado de todas estas configuraciones, ¿no? Y luego ven la topografía, ¿no? ¿Cómo es? ¿Localizado o generalizado? ¿Es simétrico o asimétrico? ¿Es monomórfico o es polimórfico? Por ejemplo, la varicela es polimórfica. La viruela del mono que hemos visto bastante es monomórfica. Lesión única, puede ser una placa única o placa múltiple, ¿no? Es aislada o agrupada, como el cáncer del herpes zóster. Es segmentaria o zosteriforme, ¿no? En las tiñas, por ejemplo, son anulares, policíclicas, circular. Entonces, todas esas topografías, sumado a la
configuración me dice ya, esta es mi síndrome. Y ya veo unos series de síndrome que vamos a ir viendo, ¿no? Es lo mismo que un poco más esquemático. Si la lesión es lineal, ¿cómo es? Si es asciforme, ¿cómo es? ¿No? Si es circular, por ejemplo, la psoriasis butata en gota. Si está agrupada, como lesión aleatoria, petiforme, agminada, como un combinado, o moniliforme, ¿no? Bueno, y acá más o menos un esquema cómo lo vemos a los pacientes, ¿no? Y luego entramos ya a las lesiones elementales, ¿no? Siempre en lesiones elementales tienen que conocer si son primarias o secundarias. Eso lo han hecho el año pasado en la parte que han hecho introducción a la clínica. Ya les han hablado de esto. Si no, como les decía siempre a los grupos, lamentablemente no solamente se hace una clase teórica y después se olvide la parte de la práctica, que debería haber una parte práctica para todo esto. Entonces, todas las lesiones primarias son las de novo, ¿no? Las que aparecen y que son la forma de presentación de la entidad. En cambio, las secundarias son secuelas o de las primarias, ¿no? Algunas pueden ser también, inclusive una úlcera a veces puede ser primaria. Por ejemplo, la úlcera de la alemaniasis es una lesión, puede ser primaria, porque es una lesión elemental. O yo creo úlcera, una úlcera viene de una zona que es de la Alemania, entonces pasaría a la úlcera a ser una lesión primaria, pero acá la ponemos como lesión secundaria, porque te mete secuela de algo, ¿no? De algo de acá, de una tumoración, puede haberse hecho una lesión secundaria, ¿no? Entonces, lesiones secundarias, primarias. Si solamente hay cambio de color, es mácula, ¿no? Como está viendo un vitíligo. No sé, un vitíligo o melasma, que vemos bastantes lesiones, es cambio de color. Usted ve un cambio de color, es menos de 1 centímetro, es mácula, pero si tiene más de 1 centímetro, es mancha, ¿no? Este ejemplo aquí hay mácula y mancha. Más tiene mancha que mácula, ¿no? Entonces es importante eso para determinar en la semiología. Ya le configura y la topografía. Configuro, acá qué configuración tiene, circulares, es simétrica, debe tener las dos manos, bilateral, y dónde está, en la mano, en la cara y el pecho. Entonces ya describe su historia y puede llegar a un síndrome, acá es un síndrome acromiante, ¿no? Y ahí ve, ¿quién me da acromía? Vitíligo, pero también va a acromía, dan otras cosas. Hay una forma de micosis fungoide acromiante que se ve en niños y puede confundir. Entonces, por eso es importante tener como síndrome, ¿no? Ahora, si la lesión es papular y es papular epidérmica, entonces es una lesión elevada, menos de 1 centímetro, o si es una placa, es más de 1 centímetro. Por ejemplo, que le decíamos, molusco contagioso es una pápula, la verruga es una pápula. Acá es una placa, una psoriasis es una placa, más de 1 centímetro. Entonces ya tengo mi lesión elemental. Es una pápula, esta es una placa. Esa pápula aquí tiene un ombliguito, pues es una pápula lisa, brillante, milimétrica, con un ombligo central. Y ya tengo mi descripción. ¿Dónde está localizado? Si es un bebito, niño, en la carita y el cuellito. Ya, uy, parece molusco. Si esto lo tiene el paciente igualito, pero lo tiene en abdomen, en muslo, en pierna o en genital, es síndrome moluscoide. Tengo que descartar otras enfermedades, como criptococosis, citoplasmosis. Pues es importante eso cuando uno habla de configuración y topografía. Igual, placa de psoriasis. Por ejemplo, hemos visto pacientes solamente una placa única de psoriasis. Normalmente es simétrica bilateral. Pero a veces el paciente viene con una placa sola en la pierna. Y es psoriasis. Y hemos también recurrido a biopsia porque no es lo más frecuente. Y hay información psoriasis, ¿no? Entonces, lesiones elementales primarias, lesión elevada. Acá no eran elevadas con contenido. Acá las lesiones elementales eran sin contenido, ¿no es cierto? Porque mácula y pápula. Pero si tiene contenido, tiene algo, ¿no? ¿Qué tiene? ¿No es cierto? Es una pústula, es una vesícula, es un apoyo, una flitena. Si tiene punto amarillo, como pústula. Solamente como lesión elemental primaria, pústula. No estamos hablando que la gente sea una bacteria. Por cierto, yo le presento una foto y el paciente tiene cantidad de pústulas, no le voy a decir esto que es infeccioso, no. Solamente es un síndrome pustuloso. Tengo que buscar qué es, como hay una foto de una paciente que tenía un síndrome pustuloso y no era una infección bacteriana. No todo lo que es pústula es infeccioso. Bueno, nuevamente la estructura, ¿dónde está la pústula? ¿No? Porque la pústula está en la parte más superficial de la epidermis. Luego viene la vesícula, menos de 1 centímetro, ampolla de unos 5 y flitena, que es como vemos pacientes, estas ampollas grandes, gigantes, son flitenas, ¿no? Depende, el contenido es claro, o puede ser eroso, o puede ser hemático, pero el tamaño que nos va a dar importante. Porque un herpes simple, es vesícula, herpes zóster es ampolla, pemphigoide son flitenas. Eso van a ver en la clase que vamos a ir desarrollando a través del curso
que estamos empezando, ¿no? Quiste, o sea, quiste es un saco, o sea, es una lesión nodular. Mira, ¿dónde está? No está en la epidermis, no está acá arriba. ¿Dónde está? En la dermis. Cuando uno dice nódulo es porque está en la dermis. El quiste es un nódulo. Es un nódulo que tiene un contenido. Es un quiste epidermoide, ¿no? Acá tiene un punto central, una diferente de un lipoma. El lipoma también puede ser una lesión nodular, pero no tiene este punto periférico afuera, que es un punto central de salida del folículo. Puede ser el folículo. Es importante uno cuando va describiendo dice, oye, acá hay un punto central de salida. No tiene nada, pero yo siento que es una lesión nodular, que está blanda, que es móvil, que no duele. Puede ser más un lipoma que un quiste. En este caso, sí es un quiste. Es un nódulo. Es un nódulo que está más profundo, ¿no? Y lo clásico nódulo, como le decía, tiene que palparlo. Nadie puede describir, cuando me describe, dice, el paciente viene por un nódulo. ¿Nódulo? ¿Lo ha tocado? No. Si no lo tocó, no puede hablarme nódulo. Tiene que tocarlo. Y lo toca para ver esto, ¿no es cierto? Para ver consistencia, dureza, temperatura, sensibilidad y hasta el tamaño que podemos medir. En este caso está viendo un nódulo. Este también es un nódulo, sino que lo ponen como quiste, porque tiene un contenido. Lo que es más compacto, como la paniculitis. La paniculitis es un nódulo rojo, caliente, doloroso. ¿Y de dónde está? La primera topografía. ¿Está en la parte posterior o en la parte anterior? Tumor, bueno, tumor sí, no lo ponemos entre comillas porque cuando uno dice tumor, muchas veces la gente se asusta y puede pensar que es algo maligno. Los tumores pueden ser benignos, ¿no es cierto? Van a hacer una clase de tumores benignos y tumores malignos. Entonces uno pone tumor. Es bastante dice un nódulo, ¿no? Y llega a medir varios centímetros, puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en celular subcutáneo, ¿no? Y esto sí altera como es la estructura normal de la piel. Como en este caso, me dice una tumoración, bueno, es que hay que buscarle cuál es el causante, ¿no? Y tiene muchas otras lesiones satélites entre la misma lesión tumoral. Aquí se llama un tumor. Bueno, rocha, ese término que a veces no lo acepta uno como lesión elemental primera, acá lo pone aparte de la pápula. La rocha es una pápula. Es una pápula roja, evanescente, y acá han hecho un dermografismo, como han dibujado para tratar de que se produce la pápula roja eritematosa, que en 1 hora o 2 horas se fue. Estoy hablando de una roncha. Y cuando toma biopsia, la patología es en la dermis. Entonces es una lesión papular dérmica, pero es roja, pruriginosa, que le han puesto como una lesión elemental de una roncha. Y lesiones secundarias, no son, aparte son de. Ya, si uno tiene por ejemplo, una ampolla y se seca la ampolla, que hace una costra, ¿no? ¿Cómo es esto? Se seca el contenido de cualquier sudado, sea pus, sea sangre, sea suero, costra. O yo tengo un paciente con pénfigo o penfigoides o enfermedades ampollares, hace costra, ¿no? Si un paciente se rasca, ¿qué pasa? Erosión, ¿no es cierto? Se erosiona o escoriación, que es lo mismo. O sea, todo, erosión es porque se rasca. Tiene que haber prurito y rascado. Como está viendo acá, se ha rascado, de repente una enfermedad ampollar, pues le picaba mucho y se rascó y se hizo erosión. Y si la patología, como vamos a ver, enfermedades que son de piel muy gruesa, muy dura, muy liquinificada, se fisura la piel. O sea, la fisura es esta línea. Esta lesión lineal quedó muy dolorosa. De repente, por ejemplo, los pacientes tienen lesiones en la zona submamaria, o en la zona perianal, o anal, palmar o plantar, porque ahí la piel se va secando, se va engrosando. Entonces, hay una resequedad, como dice, hay una hiperkeratosis. Entonces, ya tenemos lesión. Hoy, por ejemplo, hemos visto enfermedad de Crohn, le preguntaron si había tenido fisura, había tenido erosiones, porque la enfermedad de Crohn da eso, lesiones ulcerativas y erosiones en la zona perianal. Es lo mismo, erosión es parte del rascado, ¿no? Claro, son lesiones que no van a dejar cicatriz. Y úlcera, sí, ¿no es cierto? Úlcera es, ya como también el esquema, ¿dónde está? En la dermis, que puede llegar inclusive más profundo, dermis profunda. Pero cuando cierra esta patología va a dejar una cicatriz, ¿no? Que como decía, puede pasar de aquí a secundaria a ser primaria, como el caso de la leishmaniasis. Porque la lesión elemental de la leishmaniasis inicialmente se hace una úlcera, ¿no? Llegan por la úlcera. Pero supuestamente empezó como una lesión papular, se hizo nodular, se ulceró, y eso es lo que viene al paciente con la lesión ulcerada. Y claro, deja una pigmentación, deja una cicatriz. Y liquinificación es todo lo que se engruesa. O sea, si un paciente tiene mucho prurito y se rasca el cuello, se rasca el brazo, se rasca la piel se va engrosando, se va poniendo dura, se va poniendo gruesa. La línea de la piel se nota más.
Si acá la piel está normal, acá está normal, mira, acá se nota la línea de clivaje de la piel. Eso se llama liquenificación. ¿Por qué? Por rascado, prurito. No tiene que haber, así como la erosión, escoriación y rascado, pero se hacen lesiones más extensas, no, acá es lesión más gruesa, fisurada, liquenificada. Y vienen los dos polos opuestos, que es la atrofia y la hipertrofia. La atrofia cuando la piel está hundida. Hemos visto pacientes, ahora último hemos visto 2 pacientes con morfea y un paciente con líquido escleroatrófico y produce atrofia. Entonces uno ve atrofia, entonces tiene que diferenciar, ¿es una atrofia? ¿Qué enfermedad? Porque también tenemos pacientes con atrofia, por ejemplo, por uso de corticoides. Ustedes han visto en remoto, de repente le ponen corticoides, linfitas y viene por una piel atrofiada por el corticoide. O sea, un virus se ha adelgazado la piel. Y lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la cicatriz, la hipertrofia, ¿no? Que son las cicatrices. Hay mucho tejido, mucha fibrosis, entonces queloides, ¿no? Una cicatriz hipertrófica cuando sigue la línea normal. Yo hago un corte y me hace la cicatriz en la línea donde he hecho corte, se llama cicatriz hipertrófica. Pero si esa corte ya sale lesiones como lengüetas al costado de la cicatriz normal, ya le llamo cicatriz queloide. Que no son tejidos parecidos, sino que uno es deformado y el otro es parte de la cicatrización normal. Porque cuando cualquier corte que usted haga tiene que haber una cicatrización, ¿no? Y escama de toda esa lámina seca que vemos en pacientes con enfermedades como, por ejemplo, la ichthyosis, son esta escamita, ¿no? O pacientes, usted ve a los pacientes ancianos, usted le examina la pierna y le ve una escamita, todo escamitas en las piernas, es parte de su evolución natural del envejecimiento cutáneo. Esa es la lámina seca, ¿no? Y luego vamos a ver otra estructura. Ya hemos visto la piel, hemos visto las lesiones elementales de la piel, que es importante que lo tenga, y lo otro anexo. No solamente la piel es la capa córnea con toda la estructura, no. Mira, también tenemos pelo, tenemos uñas, que a veces se nos olvida examinar. Y muchos pacientes ahorita vienen por esta patología del pelo. Y el pelo el pelo normalmente tiene una estructura normal de desarrollo, ¿no? Y tiene tres fases. Generalmente la mayor parte del pelo está en anágeno. Si todos nos examinamos los pelos ahorita con dermatoscopio, tenemos en la fase de anágeno, ¿no? Y luego viene la parte de catágeno y la parte telogénica, que es la patología que vemos bastante, alopecia en estadio telogénico. Que vemos, por ejemplo, muchas jóvenes que tienen esto. Anágeno, generalmente vemos más pacientes cuando tienen tratamiento oncológico. Acelera la fase de anágeno y vemos la caída de pelo que usted ve en clásico pacientes que están con quimioterapia, se caen en fase de anágeno. En cambio telógeno no, la parte telogénica aumenta cuando el paciente tiene cualquier fiebre, enfermedades crónicas como un ámbito de reumatología, anemias, el embarazo, el puerperio, hace caer el pelo en fase telogénica. Y el pelo, ¿no es cierto? Tenemos 2 pelos, el terminal y los vellos. Nosotros los pelos terminales tenemos en la cabeza. Los niños, cuando los niños nace con vellos, no nace con pelo terminal. Al año, recién en la cabeza tiene su pelo terminal. Y el resto tenemos vellos. Cuando usted ve un neonato, tiene una cantidad de vellos en la carita, en la espalda, en los brazos, eso se va perdiendo. Y quedan con los pelos terminales que tenemos en la cabeza, lo tenemos en la barba, tenemos bigotes, son los pelos terminales, ¿no? Y el pelo tiene, pues, una configuración, una distribución, una textura, hay una cantidad de pelo que van a alterarse de acuerdo a la patología. ¿Qué es lo que vienen los pacientes, no? Y ustedes han hecho endocrinología, y justo hay pacientes que llegan muchas veces solamente porque le cae el pelo y tienen hipotiroidismo y nadie les explicó que el hipotiroidismo, el pelo se les va a caer, el paciente va a tener con alopecia. O tienen, por ejemplo, hipertiroidismo igualito. Es mucho menos, pero más en hipotiroidismo. O anemia, paciente de gestante, lactante y no sabe que el embarazo, el puerperio hace que el paciente haya caído el pelo, que es parte fisiológica, ¿no? Y siempre cuando decimos al paciente, usted nace con 100 a 500, 150 mil pelos, es lo que nacemos todos. Y todos vamos perdiendo una cantidad de pelo que son más o menos 100 a 150 pelos, ¿no? A veces el paciente viene con bolsa de pelo y nos quiere mostrar la bolsa de pelo como que es una patología. Y le decimos, ¿cuántos se caen diario? A veces no saben, dicen 20, 30, pero si normalmente son 150. Y no vemos espacio claro en la cabeza, no vemos mucha alopecia. Tenemos que hacer algunos exámenes de todas maneras para tratar un poco al paciente, entender que es parte fisiológica la que es el pelo, ¿no?
Como está viendo, el pelo tiene una fase, ¿no? Es fase anágena, que es la mayor parte, la fase catágena, que es el reposo, y luego la fase telógena, que es la fase de caída, ¿no? Y cada uno tiene un tiempo. Generalmente la fase anágena le decimos 3 años. La fase de catágena, generalmente le ponemos más o menos 3 semanas. Cada han puesto 10 días, pero es 3 semanas. Y la fase de telógena es 3 meses. 3. O sea, 3 años, 3 semanas, 3 meses. ¿Y cuánto crece el pelo? Que es importante porque a veces el paciente quiere tener el pelo pues de tal tamaño, y sabemos que el pelo crece muy lentamente, 0,35 milímetros al día, es decir, de 10 a 15 centímetros al año. Entonces es importante para explicarle al paciente que no hay un medicamento que acelere el crecimiento del pelo. El pelo tiene un crecimiento natural, normal. Y eso mira la cantidad de folículos que tenemos distribuidos, que también es importante, porque hay patologías, hay bastante patología que tiene que ver mucho con el pelo. Ahí justamente ya tenemos una especialidad solamente del pelo. Hay maestrías solamente del pelo. Y hay, la uña no es tanto, no se dedica mucho la gente a la uña, pero el pelo sí. ¿Y cómo se altera el pelo? Mire, el pelo se puede alterar por una serie de factores, ¿no? Sustancias endógenas, ¿no es cierto? Cuando el paciente está con problema del pelo, le decimos, si es una mujer, le decimos cómo está su ciclo menstrual. Y si queremos pedir hormona, estudio hormonal, que le pedimos, mire, T4, TSH, tiroideo, prolactina, ACTH, todo lo que podemos pedir en pacientes si tiene una patología del pelo que no lo sabe, ¿no? O pacientes si están tomando, nosotros que usamos bastante retinoides, son para el acné, y el pelo se le va a caer por el producto retinoide. El paciente toma corticoides, se le va a caer. O lo contrario, el paciente toma medicamentos, por ejemplo, que estamos usando bastante ahorita, minoxidil. Eso también hace crecer vello, más vello, más pelo. En las mujeres, pues tenemos mucho cuidado de usar minoxidil, porque le puede crear alteración en los folículos pilosos. Como yo siempre le muestro esto, por ejemplo, es un problema del pelo, no es una alteración del pelo. Acá no hay pelo. Pero ¿cuál es la lesión elemental? Es una placa alopécica, ¿no? Placa alopécica, no hay pelo. ¿Qué configuración? Lineal, es una línea, configura. ¿Qué topografía? ¿Dónde está ubicado? Mira, de la zona del vértice del cuero cabelludo hasta el origen de la nariz, la base nasal. Y biopsia, ¿qué salió? ¿No es cierto? Salió un escleroderma. Ustedes han hecho ya en reumato escleroderma lineal, es más frecuente en niños. Igual otra niña, mira, 3 niños con el mismo problema. Entonces, es una patología frecuente en niños esta forma de escleroderma, que para nosotros es un problema de manejo, bien complicado manejar estos pacientes. Pero es un problema del pelo, ¿no? Esto, ya han visto bastante en consultorio que son placas, parches alopécicos sin descamación. Hay un punto negro ahí, cuando uno hace dermatoscopía va a ver cierto dato que si es una alopecia areata. Y acá también es una alopecia areata, pero de parche múltiple, acá es un parche único, acá parche múltiple. ¿No? Entonces uno, claro, acá tendría un poco más complicado el tratamiento y sobre todo el diagnóstico, porque tendría que hacer estudios porque el paciente tiene una alopecia de placa múltiple. Le pedimos a veces serología para LUES, porque a veces puede ser una simuladora y ser una impresión de LUES. Por tracción, ¿no es cierto? Caída de pelo. Hay gente que por un problema psiquiátrico se empiezan a jalar el pelo, se lo jala. Que el otro equivalente es la tricotilomanía, que también el pelo lo corta, lo arranca y lo va cortando y va dejando el pelo corto o pelo más largo, ese se llama tricotilomanía. En este caso por tracción. Sobre todo quienes, los que somos de pelos erizados, rizados, de piel oscura, que por el tipo de peine que usa la mamá, ¿no es cierto?, le jalan el pelo, van traumatizando y van dejando zonas sin pelo. Zonas alopécicas. Uno tiene que preguntar esos datos, parte de la evolución, de la pregunta cuando uno llega a ver al paciente, ¿no? Recién nacido, cuando a veces vamos a ir a consulta, no vemos esto, mira, acá no hay nada de pelo. Es una placa, un parche, inclusive, mira, no hay epidermis, acá como se quiere ulcerar. A veces los niños nacen así, se llama aplasia cutis, o sea, no hay pelo. Y a veces nos piden los colegas de neonatología que hagamos biopsia. Está contraindicado hacer biopsia acá. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera hay estructura ósea. Casi ya está la estructura nerviosa ahí a flor de piel. Entonces uno tiene que decir, no, acá está contraindicado. Hay que observarle nomás. No queda otra alternativa. Va a quedar siempre en esta zona alopécica permanente, ¿va? Y otra enfermedad ya, como son alteraciones de la morfología. Cuando van a pediatría van a ver, depende de algunas patologías, es la morfología del pelo. Ya no es la estructura
no, normalmente que sufre el pelo por problemas tiroideos o alguna enfermedad X, ¿no? Acá no. Ese niño nació con problemas genéticos y como tiene problemas hasta la implantación de la oreja diferente, no hay la característica, no hay ceja, no hay pestaña, y es un pelo que se llama pili-torti, que está asociado a alguna enfermedad genética, ¿no? Bueno, y esto es lo que vemos frecuentemente, ¿no? Las alopecia androgenética, ¿no es cierto?, masculina, siempre es fronto y vértex. Que es, ahora, bueno, probablemente hoy ya hay un manejo ya adecuado, se está haciendo. Antes no había mucha medicación para esto, pero ahora ya hay mucho. Al final terminan con trasplante, ¿no? Y la otra estructura anatómica es la uña, ¿no es cierto? La uña es una estructura que también es conocerla. Mira, acá es un esquema, normalmente la lámina ungueal, que es esta, ¿no? La parte anterior, que está el pliegue anterior, y esta es la cutícula. Y esto es lo que, cutícula, es el pliegue anterior. Que es a veces que tenemos muchos problemas con los pacientes que a veces le manipulan lo que hacen manicure, le manipulan, le muerden, le cortan la cutícula, y el paciente viene con la uña deformada, la uña crece en oleadas. ¿Por qué? Porque está malogrando esta cutícula. Decimos, no le toquen, no lo corten, no la manipulen esta cutícula. Viene acá la lúnula, no, la B es la lúnula, es lo que vemos, si ustedes se ven su primer dedo de mano, ahí va a haber lúnula, aquí es la matriz. En el resto casi no lo vemos, solamente vemos la lámina ungueal, ¿no es cierto? Viene el D, dice la lámina ungueal, entonces la lámina ungueal, no, es la C. Y luego el borde libre, que es todo este borde libre que está acá. El borde libre de la uña, ¿no? Los pliegues laterales, que es importante tener cuidado porque a veces cuando hay los famosos, las paroniquias, se afecta eso, ¿no? O en los hongos, en las tiñas, se afecta primero acá y se afecta acá. Látero-distal. No proximal. Que las tiñas que empiezan en la zona proximal, no se olviden siempre pensar VIH. Y la uña también igual que el pelo, ¿no? ¿Cuánto crecía el pelo? 0.35 milímetros por día. El pelo también tiene un crecimiento. ¿Cuánto crece? Mire, 0.1 milímetros por día. Bueno, la uña de la mano, ¿cuánto demora en crecer? 6 meses. La del pie, 12 meses, 18 meses. Eso también tenemos que explicarle a los pacientes, porque si el paciente viene por una tiña, por una patología de la uña, y a los 2 meses quiere tener la uña del pie ya normal, o de la mano. Decimos, no, el crecimiento de la uña va a ser muy lento. Es importante. Y luego la uña tiene, no, lo que usted ve en la uña tiene una configuración, tiene una forma, un aspecto, una resistencia y un crecimiento, tiene un color y tiene un ángulo, ¿no? El ángulo de la uña, que es esta parte de acá, de aquí a acá, este ángulo es más o menos 160 grados, es normal. Y ustedes ya han hecho ahorita problemas reumatológicos que hacen problema de la uña, ¿no? Que es cuando se altera por un problema respiratorio, afecta la parte de la uña y si el ángulo ya no es 160, se mata. Puede llegar hasta 200, 300. Y eso te está diciendo que hay una patología de otro tipo, circulatoria o respiratoria, ¿no? Pero siempre no se olviden, la uña examina, no le damos mucha importancia a la uña, pero tiene una forma, una superficie, un color, tiene un tamaño, tiene un ángulo. Y eso es lo que describimos a veces en la historia de los pacientes, ¿no? Porque mire, van a haber una serie de patologías que dice la uña, ¿no? Acá la uña no está normal, no tiene color, no tiene brillo. ¿Qué se ha separado? Se separó la parte distal, ¿no es cierto? La parte distal, la punta, como dice, la punta de la uña se separó. Y se ve como un vacío. No porque ahí abajo hay algo, sino que se ha separado de la lámina ungueal de su lecho ungueal. Y usted lo ve como onicolisis. Esa es la separación. Mira, ¿qué enfermedades están? Ya han hecho todo este capítulo, ya han hecho una serie de enfermedades de lupus que han terminado reciente. Problemas tiroideos, mira, que anemia, ya han hecho hematología. Traumática, infeccioso, que vamos a ir viendo nosotros a través del curso, que da esta onicolisis, es la separación de la lámina ungueal en la parte periférica. Y a veces los pacientes dicen, doctor, tengo un hongo, tengo una tiña. No, señor, esto no es hongo. Y hay ¿qué hacemos con los pacientes? Para que tratar de confirmarle, tenemos que hacer un cachicultivo. Si uno ve así, no tendría por qué hacer cachicultivo. Si no una onicolisis. Hoyuelo, vemos bastante pacientes con psoriasis y pacientes con dermatitis atópica. Mira, psoriasis, dermatitis, alopecia areata, dermatitis atópica, vemos estas depresiones, ¿no? Si uno pone una gotita de aceite, va a quedar aquí en este orificio. Eso piqueteado, ¿no? Dice, en dedal, uña dedal, que a veces hay que mover hay que hacer un movimiento de la uña para poder ver las depresiones, ¿no? Que es importante este punteado de las uñas. Y esto es un marcador, en el caso de si es psoriasis,
Si el paciente no ve esto, es probable que esos pacientes van a tener problemas, artropatía psoriásica más severo si tiene psoriasis en el cuerpo. Solamente por tener un hoyuelo. Porque el hoyuelo esto es el compromiso de la matriz, la parte proximal. La matriz tiene dos partes, la proximal y la distal. Cuando afecta la parte proximal, da hoyuelo. Y eso es lo que compromete al paciente con psoriasis. Y tiene ¿no es cierto?, los problemas de entesis de la parte articular y por sobre la parte de los hoyuelos. Onicomadesis, es la separación. Si acá era adelante, que se llamaba onicolisis, ¿no es cierto? Si se separa en la parte distal, o justo donde empieza la uña, se está separando, como se abrió. Eso lo hemos visto bastante en enfermedad de mano pie boca, que hemos tenido hace como 3, 4 años, que yo tuve un brote grande, y después de 3 meses, 4 meses, el paciente llegaban con estas uñas así, se separaban. Hay una separación, pero hay otras enfermedades que pueden dar también, mira, toda esta patología. Y claro, el paciente que no sabe, lo primero que piensa siempre es hongo. No tengo una onicomicosis, ya a veces lo han manejado con pastillas, con crack, malaca, un montón de cosas. No, esto es una onicomadesis. Si uno hace una buena historial y dice, ¿usted ha tenido mano, pie, boca? Sí. O son niños, ¿ha tenido mano, pie, boca? Sí. Entonces es la causa de la onicomadesis. Coiloniquia, ¿no es cierto?, es la uña cóncava, uña en cuchara, ¿no es cierto? Hemos dicho que esto tiene un ángulo, 160 grados, pero acá mire cómo está la uña, se hace como una depresión, ¿no? Se hace una depresión. Es como que si hubiera habido hoyuelos, que se han juntado todos estos hoyuelos y se ha hecho una uña cóncava. Es importante en quién, mira, qué enfermedades que ustedes han hecho ya todas estas enfermedades. Anemias, ¿no? Problemas, me parece que tengan trasplante renal o diálisis, que tenemos en el enfermedad tiroidea. Entonces uno cuando ve una uña así, lo primero que piensa es la anemia, ¿no es cierto? Pero hay que buscar otras enfermedades que le pueden dar estas uñas en ese aspecto en cuchara. Uñas hipocráticas, mira, es el ángulo, ¿no es cierto? Cuando decíamos el ángulo, normalmente es 160 grados, o sea, acá se altera todo en vidrio de reloj. Eso lo ven pacientes que han hecho neumología y deben haber visto este tipo por la hipoxia, por enfermedad endocrinológica, metabólica, o también puede ser idiopática. Entonces ese aspecto que vemos esa uña así en vidrio de reloj, se pierde el ángulo normal, acá está alterado. Leuconiquia, eso hemos visto en la época cuando recién empezó la pandemia del VIH en el año 84-85, en el hospital veían bastante pacientes venían con estas uñas blancas, todo el mundo a un marcador de VIH en esa época, ahora no. Ahora la leuconiquia puede ser por múltiples medidas, psoriasis también da leuconiquia, medicamentos hoy que se usa bastante biológicos, ya en el hospital están usando bastante productos biológicos y oncológicos, tenemos problemas en la uña. A veces nos hace consulta y tenemos que decir que es por el medicamento que está usando. De todas maneras, claro, se le pide un VIH, la gran mayoría sale negativo. El problema de la uña es cuando, si uno está pensando en una tiña y empieza en esta zona, que es la parte proximal, y está pensando que sí, hay una onicomicosis proximal, eso sí es un marcador de VIH. En este caso es leuconiquia. Y melanoniquia es lo contrario, no, melanoniquia es la pigmentación, ya no es blanca, es oscura. Hemos tenido 2 niños en estas 2 semanas que le hemos hecho dermatoscopía de la uña. ¿Por qué? Porque si la melanoniquia empieza en los niños y a veces afecta la cutícula, no todo es melanoma. Si empieza en adultos, sí, si empieza en un adulto mayor y ven así esta uña pigmentada, gruesa, ancha, con 2, 3 colores, entonces nos da un pie para pensar que sea un melanoma. Entonces si es un niñito, hay que tener, porque los niños realmente ven un neomelanocítico. Es esto. Pero estamos haciendo una melanoniquia de este caso es bien ancha. Si solamente es una línea delgadita, menos de 1 milímetro, estamos tranquilos. Y en un solo color, estamos tranquilos. Pero felizmente en el hospital tenemos un dermatoscopio digital que nos da un 100 a 120 grados de aumento y eso nos permite visualizar mejor la uña. Y lo controlamos cada 6 meses los pacientes, ¿no? Y paroniquia, como le decía, ¿no es cierto? La parte lateral o la parte proximal, mira, las amas de casas, que son las que más vemos esto, se inflama la cutícula. La cutícula no es así. La cutícula es más delgadita, pero acá por el efecto del trauma de la actividad de casa, se hinchó, se edema, dolor, calor, hasta fiebre puede ver. Es una paroniquia aguda. Cuando ya es crónica ya no duele. El paciente lo presiona, ya está roja, pero no es tan dolorosa. Aquí, en este caso duele. Y si es por estafilococo, usted ve una colección de pus. Hace una semana el paciente tuvo que drenarle acá, porque tiene una colección de bacterias que con una aguja se presionó
porque había colección de pus. Es una parodontitis aguda porque es una ama de casa, se ve infectado. Entonces son patologías entonces que vamos a ver o que van a ir viendo y son parte de enfermedad sistémica. Onicoglifosis, que a veces vamos a la cita de consulta a piso, medicina nos da de consulta y vamos a ver las uñas y a veces los pacientes tienen uñas así. Estas garras, ¿no? Una garra de la uña. Que a veces cuando vemos la historia, leemos la historia, no han descrito. La paciente nos hace interconsulta por otra causa, por otra lesión, pero siempre nosotros vamos y examinamos manos, pies, tratamos de descubrirlo todo porque siempre vamos a encontrar por ahí algo. Y a veces uno encuentra esto, ¿no? Paciente de edad avanzada no se cortan las uñas. Ustedes examinan las uñas, paciente de edad tienen la uña toda maltratada, gruesa, engrosada o con onicomicosis. O si son pacientes que están crónicamente enfermos, ¿no? Como pacientes diabéticos o pacientes con problemas de vascular, a veces no se cortan los uñas por el temor de que piensa que se va a ulcerar o se va a necrosar. Se llama onicoglifosis. Todo esto es ¿para qué? Para llegar a síndrome. O sea, la finalidad de conocer las lesiones elementales, primarias, secundarias, con compromiso de uña o compromiso del pelo para llegar a síndrome, ¿no? ¿Cuáles son los síndromes que ustedes más deben aprender? Síndrome de placas eritemato escamoso. O sea, es lo que más vemos en consultorio, es lo que vemos con los residentes y vemos también con ustedes. A la cabeza aquí también, psoriasis vulgar, que son las placas que están viendo acá, pitiasis rosada, que hemos visto últimamente, estamos viendo porque es la época que empiezan a ver más pacientes, reacciones por medicamentos, PRP, que es pitiasis pilar, es más en niños, para psoriasis hemos tenido esta semana 2 pacientes que hemos tomado biopsia porque ni era psoriasis ni era un linfoma, por eso se llama parapsoriasis. LUES, bueno, la gran simuladora y linfoma cutáneo. O sea, todos son los más frecuentes síndromes de eritema escamoso que ustedes tienen más o menos. Uno va haciendo digestión diagnóstica y va diferenciando. Este es clásico de una psoriasis, ¿no es cierto? Placa, eritema escamosa, grande, simétrica, bilateral, está en los codos, está en las rodillas, de la cabeza. Acá lo hay pérdida, ¿no? Pero si uno solamente presenta una sola placa acá, eritema escamosa, clínicamente es una psoriasis, pero desde el punto de vista descriptivo, dice, no es simétrica, no es bilateral. Y a veces no tiene en la cabeza. Realmente las psoriasis empiezan en la cabeza, como no hagan la clase, van a ver que empiezan en la cabeza. Esto, mira, placa mamá y placa hija, ¿no? Hemos dicho la mamá, que en el 60% puede estar en la placa mamá, pitiasis rosada. Y luego viene la hijita, ¿no? Y la hijita, ¿cómo sigue? Mi arbolito de Navidad. Si es una línea acá, va a ser un arbolito en la espalda. Entonces, placa mamá y a la semana siguiente viene la placa hija, pitiasis rosada. Para psoriasis, mira, son placas, mira, parecen deditos. Si uno pone como si fueran puestos deditos acá, es de para psoriasis pequeñas placas, digitadas, llaman, digitadas. Y esta es una placa grande. Clínicamente una psoriasis no parece mucho, no tiene la placa blanca nacarada. Una placa gigante, grande, eritemato escamoso. Entonces una parapsoriasis en grande placa, esta es una parapsoriasis en pequeñas placas. O digitiforme, como un dedito, ¿no? Y cuando tomamos biopsia nos informa el patólogo así, mira, no tiene ni lo clásico de linfoma ni lo clásico de psoriasis. Pues le ponemos para psoriasis. Y lo tenemos que evaluar conforme pasa de un estadio de pequeña placa. Si está en grande placa, alguno es el estadio pre-micótico, o sea, pre-linfoma. Pues tenemos que hacerle una nueva biopsia, acá están las biopsias de los pacientes. A los 4 o 6 meses volver a hacer biopsia. Síndrome eczematoso, ¿no? Todo lo que exuda, como digo, exuda, eczema. Todo lo que eczema. Uno ve eczema atópico, exuda. Eczema nodular, exuda. Eczema por exuda. Eczema desirótico, con son ampolla, exuda. Una dermatitis de contacto, eczema de contacto, exuda. Eczema seborreica no exuda mucho. Así está puesto, pero es un eczema seborreico. Y el que nunca exuda pues es el líquen simple crónico. Hemos dicho líquen simple crónico que es placa liquenificada, gruesa, engrosada, arracada, que puede estar fisurada. Pero el resto sí exuda. Entonces, si es sematoso, mire, exuda, es una dermatitis atópica, neonato, cachetito, o en los brazos. Uno ve así, este es un eczema atópico. Está exudando, son placas eritematosas exudativas. Igualito, eczema numular. ¿Qué aspecto? Moneda, por eso configura, moneda. ¿Dónde lo tiene? En la pierna. Acá tienen 2 en la pierna, bien circular, moneda. Entonces le pone el apellido de lo configura. Si es lineal, es una lesión lineal. Este se llama eczema numular.
Palmas o plantas, sí. Todo lo que ustedes vean, vesículas en los dedos, en las palmas de la planta, se llama eczema deshidrótico. La causa, uno lo investiga, ¿no? La causa puede de repente ser infección, puede ser una tiña, o puede ser otra causa, contacto. Pero el cuadro clínico es síndrome eczematoso, se llama eczema deshidrótico, altamente pruriginoso. Miren cómo ven vesícula, cantidad, costra, como todo lo que es costra porque ha habido vesícula, y es simétrica, bilateral. Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que poner en la historia cuando describan, ¿no? Dermatitis de contacto, mira, acá ya no es tan exudativo como el anterior era más agudo. Acá más subagudo. Subagudo, más o menos la descripción clínica es que más hay erosión y costra. En el agudo hay vesícula, pica más. En el subagudo hay más erosión y costra. Y en el crónico no hay ni erosión ni costra, hay engrosamiento, liquenificación. Esos son los estadios agudo, subagudo y crónico. Este es un eczema seborreico, mira, no exuda, pero uno ve placas eritematoescamosas en la costra láctea, la costra láctea que tiene todo bebito, y en los adultos vemos, ¿no es cierto?, donde van a ver también en la parte teórica después cejas, surco nasogeniano, pecho, espalda, que es la zona de dermatitis seborreica en el adulto. Y también en el año 86-87 era un marcador de VIH. Mucha dermatitis seborreica. Es un paciente que tenía, en esa época, bueno, casi todos eran homosexuales. Entonces tenía como criterio, uno veía entrar, mucha dermatitis seborreica y tenía otro criterio, ya no, hay que pedirle su VIH. Y era positivo. Igual como era la leuconiquia, igual como hemos dicho que es ¿no es cierto?, que es la nicomicosis proximal. Esta es la liquenificación. Acá no ve exudado. ¿Qué ve? Engrosado. Piel sana. Mira, está engrosado, liquenificado, rascado. Pica mucho. Entonces, esto es consecuencia del rascado. Mira, está erosionado, se ha erosionado porque está rascado. Entonces, eso es importante poner en la historia. Porque si yo doy tratamiento, en este caso no le voy a poner todo lo que hemos dicho. Todo lo que es húmedo, ¿con qué lo tratamos? Con húmedo. Agua con agua. Si yo veo este cuadro, es húmedo, agua con agua. Tengo que darle un producto que me seque esto. En cambio, en este estadio no le voy a dar un producto que me seque, si no hay humedad. Tengo que darle directamente acá un corticoide de altísima potencia. ¿Por qué? Porque está crónico, liquenificado. Pues es importante tener la lesión, describir la lesión, para cuando uno haga el tratamiento, decir, no, acá el tratamiento va a ser diferente. Que creo van a ser también la parte de crónico. Y los síndromes de vesículos pustulosos, que también vemos. Esta es una costra, vesículo pustular. Hay pústula acá, hay una costra, pero es un paciente con impétigo contagioso. La lesión elemental es una costra, melicérica, amarillenta, pero es que ha habido una lesión vesículo pustulosa, aquí hay pustulita, pero está erosionado. Entonces es un impétigo contagioso. Este paciente también tiene un herpes simple, ¿no? La lesión elemental es un vesículo agrupada en la zona del labio, pero se está haciendo con pústula, o sea, como que se está impetiginizando. Es un herpes simple, pero se impetiginizan, entonces sea pústula. Esto, mire que decía, no todo lo que es pústula es infeccioso. Esta es una paciente que la vimos en el hospital. Su síndrome es eso, síndrome pustuloso, muy marcado, bilateral, simétrico. Internado en medicina interna como si fuese un síndrome estafilocócico. O sea, un problema por estafilococo, pero no era estafilococo. Entonces todo el estudio era negativo, no hacía fiebre, no estado general muy bueno. Y resulta que la paciente había hecho una reacción que se llama TELA. Pustulosis exantemática localizada aguda por terbinafina. Ella había tomado un antimicótico que nunca le había pasado nada, pero hizo esta reacción. Biopsia, el diagnóstico salió un PELA. Tratamiento, quitar el medicamento, darle corticoide tópico y en las 2 semanas ya estaba el paciente con el cuadro mejorado. Pues es importante solamente describir la lesión elemental, semiología. Y el diagnóstico va a salir en base a la historia clínica. Todas las características, ¿no? ¿Qué es una paciente con rosácea, no? ¿Cuál es la lesión elemental? La que es pústula, me tiene pústula. Múltiple, sobre una base eritematosa, contra la lactancia, y tiene también el compromiso del ojo, ¿no? Entonces es una rosácea con compromiso ocular. También da pústula, es un síndrome pustuloso. Y los síndromes vesículo-ampollosos, porque el síndrome vesículo-ampolloso que vamos a ver en la clase, que vamos a hablar solamente de enfermedades ampollas autoinmunes, son ampollas únicas o ampollas múltiples, ¿no? O están localizados o están diseminados. Por ejemplo, acá, mira, solitaria hemos visto pacientes con reacción física a droga,
neuropatía diabética puede dar síndrome ampolloso por diabetes. O a los insectos, cuando pica un insecto puede dar ampolla. Son un poco localizados, no son muy generalizados. También tenemos localizados, por ejemplo, el herpes simplex, también vesículo ampolloso. El herpes zóster también vesículo ampolloso. Autoinmune, que vamos a ver después en la parte de la clase que vamos a hacer, ¿no? Entonces, mira, son círculos. Acá parece que solamente se diría, no, pero hay ampolla, que hay ampolla, que hay ampolla. Es un síndrome ampolloso circular con una base eritematosa, eritema pigmentado fijo, ampollar, múltiple. Es una paciente que había tomado un naproxeno y había hecho una reacción a esto. Felizmente que no llegó a los cuadros extremos ampollares que hemos visto en los hospitales, ¿no? Igual, mira, eritema multiforme, es un síndrome ampolloso. Aspecto en iris, por eso configuración. Tiene 3 anillos, el vesiculoso. Acá está el vesiculoso en medio. Luego viene una parte eritematosa y al final una parte edematosa, como hace 3 círculos. Es el clásico, acá está la ampolla, acá está el eritema y acá está la parte edematosa. Entonces es un eritema multiforme clásico. ¿Y dónde está localizado? Extremidad superior, simétrico, bilateral. Entonces viene su lesión elemental, su configuración, su topografía, ahí dice eritema multiforme. Causa, lo tiene que buscar, ¿no? O es por herpes, o es por micoplasma, o es por medicamento. Eso ya lo va a hacer la historia. Igual, miren, síndrome ampolloso, 2 miembros inferiores, y se trataba de un niño o un adolescente que había viajado a una zona donde le había picado un insecto por primera vez. O sea, no va a empezar, no pensar en una enfermedad ampollada autoinmune crónica, porque esos son crónicos, aparece nuevo, no. Primer episodio. Cuando uno hace la historia, resulta que el paciente había viajado a una zona donde por picadura de insecto había hecho esta lesión de ampollada. Por eso es importante la descripción y todos los datos que le hemos dicho. Si no, se pierde. Es un síndrome ampolloso. Ya hemos hablado de la dishidrasia, es síndrome vesículo ampolloso. Mira, este es clásico de dishidrasia. Parte lateral del dedo. Pica mucho prurito. La causa hay que buscarla, ¿no? Igual, otro síndrome vesiculoso, herpes simple en la zona glútea, ¿no? Base eritematosa agrupada, vesículas agrupadas. Localización, glúteo. Herpes zóster, en niño, mira, vesícula agrupada, pero hace una configuración lineal, zosteriforme, igual de acá. Ampolla hemorrágica en adulto mayor, en extremidad inferior. O sea, son 2 herpes zóster en 2 polos diferentes, niño y adulto. Acá le duele mucho, acá no le duele nada. Esa es la historia que uno tiene que hacer. Pero eso es un síndrome vesículo ampolloso y la configuración. Y a los síndromes ampollosos generalizados, que lo vamos a hacer en la clase que hagamos justo autoinmune, y vamos a ver esto. Los pénfigos, miren, pénfigo. Usted ve ampolla, casi no ve ampolla acá. ¿Qué ve? Erosión. Porque el paciente por purito se rascó, no ven la ampolla, ve erosiones. Aquí hay una forma vegetante, aquí hay erosiones erosionadas, múltiples. Nikolsky positivo, ese es un pénfigo, probablemente es un pénfigo vulgar. Si hay compromiso mucoso oral, es pénfigo vulgar. Es un paciente que hizo un pénfigo vulgar, mira, lamentablemente este paciente por la cantidad de corticoides que se le dio, tiene todas las complicaciones de corticoides. Sus facies, las estrías, las atrofias, el edema, todo. O sea, inclusive el paciente debe estar haciendo problemas de glucosa, presión, o sea, todas las complicaciones de la enfermedad ampollar. Es un pénfigo vulgar. Claro, lamentablemente no respondió muy bien y seguía con lesiones ampollares erosionadas. Pénfigoides, mira, son flictenas, mira, acá no ven las ampollas siquiera, mira, tremendas ampollas grandes que este paciente, cuando la primera vez que vino con ronchas. El síndrome era urticariforme, pero no era urticaria, era el inicio de un pénfigoide ampolloso a esta edad. Y a los cuadros ampollares más extremos, esto, mira, ya está yéndose un paciente de un eritema multiforme, yéndose a un NEC. Porque el área corporal que está comprometiendo la señora ya un poco está pasando el 30%. Y bastante erosión, mira, cómo hay erosionado. Uno suma el porcentaje de la erosión, no del eritema. Acá tiene bastante erosión, se va viendo un síndrome de que se llama NEC. Este es el extremo del NEC. Si acá tenía 20 o 30, acá tiene el 100%. Se perdió todo, ¿no? Las uñas, mira cómo se faceló todo. Y eso que le decía, que decía en la primera slide, el agua. 70% de la piel es agua. Acá el paciente murió por deshidratación. No duró creo ni 6 horas porque el paciente, por más que lo hidrataron, no toleró. Le pusieron todos los antibióticos, que tenía que darle antibióticos, claro, no tiene protección, ¿no?
Primera, ¿no es cierto? Función de la piel, protección, pero se murió por deshidratación. Síndrome alopécico, ya hemos hablado, no cicatrizales, ¿no es cierto? No hay cicatrización. Todas las alopecias que dan, ¿no? Áreas de movito, el fluido de movito de diferente tipo. Ustedes han hecho lupus, la forma sistémica es un criterio mayor, las alopecias no cicatrizales en los pacientes de lupus. A las anemias, problemas de tiroides, las LUES, son síndromes alopécicos no cicatrizales. Este decía, alopecia areata, mira, alopecia areata son no cicatrizales. ¿No es cierto? Alopecia, una alopecia no cicatrizante. Este es una tricotilomanía, ¿no? También mezclado con un problema de tracción, porque la mamá mira cómo la peinaba. Hace tracción, pero la paciente también con tricotilomanía, porque se arranca el pelo, y cuando uno ve con dermatoscopio, ve pelito chiquito, pelito más grande, pelito más chiquito, no hay descamación, porque el problema no es de la descamación, no es un lupus, es una tricotilomanía asociado a tracción. Y los síndromes alopécicos cicatrizales, que también es parte nuestro, lupus discoide, nosotros vemos bastante lupus discoide. Hoy hemos hecho una revisión de todas las patologías cicatrizales de este grupo, ¿no? Líquen planopilar, alopecia por radiación, foliculitis de Calvarte, toda esta patología. Tiña capitis, cuando son tiña capitis bien inflamadas, dan alopecia cicatrizal. Y la esclerodermia, como han visto, esa chiquita esclerodermia, ¿no? Alopecia cicatrizal. Acá no le va a crecer pelo, lamentablemente. Igual, mira, hay una tumoración, acá hay algo abajo. Debe tener de repente un quiste, ¿cómo se llama? Es un quiste dentro de la zona del pelo y le está dejando una zona alopécica. Uno tiene que sacar el quiste para poder un poco corregir ese defecto alopécico, ¿no? Y creo finalmente los síndromes purpúricos, también me han hecho hematología. Nosotros que vemos bastante, púrpuras palpables. Púrpura palpable significa cuando usted ve una lesión purpúrica, le pasan la mano y lo siente como que se levanta. Eso es para nosotros un grupo de patología. Tenemos la vasculitis, también infecciones. En cambio, si las púrpuras no son palpables, más territorio de hematología. Entonces ahí requiere buscar problema del contenido del vaso. En cambio acá es problema de la pared del vaso. Pues tomamos biopsia acá. Si usted está pensando que el paciente tiene un problema del contenido del vaso, o sea, la plaqueta, no va a tomar biopsia, ¿no? Porque si está con plaqueta tan baja, no va a tomar biopsia, va a sangrar más. Pero en estos casos no tomamos biopsia. Hacemos estudio hematológico. Acá tomamos biopsia. Y a veces no pedimos estudio hematológico. Muy importante el síndrome purpúrico. Bueno, mire, si usted le pasa la mano a esta paciente, tiene púrpura palpable. Síndrome de púrpura palpable. Se trata de una paciente joven, con lesiones múltiples en el brazo, en la pierna. Es un genochole, asumado a problema articular, problema abdominal, a problemas de problema renal, ya tiene todos los criterios para decir es un genochole clínico. Y uno toma biopsia, púrpura, sale vasculitis leucocitoclástica, IgA positivo. Entonces es un genochole. O, de repente el paciente tiene un lupus también, los lupus también dan púrpuras palpables. La vasculitis por lupus, por dermatomiositis. Mira, acá más clásico, como ve la acción es púrpura. Que no conoce, de repente se asusta y piensa que es un problema hematológico. Si yo le paso la mano, es un niño que tiene lesiones purpúricas palpables, asociado a un problema articular, tenía problemas para caminar, vomitaba porque tenía problema abdominal, entonces es una púrpura palpable. Entonces, síndrome purpúrico palpable. Y finalmente, los síndromes eritodérmicos, ¿no? Entonces, si usted tiene más del 80% que está rojo y escamoso, se llama eritodérmica. Así le ponen síndrome eritodérmico. O sea, vemos toda esta patología, lo vemos en otro grupo, otro síndrome. Pero si usted ve que todo el cuerpo está rojo y escamoso, síndrome, busque la causa. Si el paciente tiene historia de psoriasis, fácil, pues, psoriasis, eritodermia por psoriasis. Si el paciente es un niño atópico y hace eritodermia por dermatitis atópica. O el paciente tiene una seborrea que mejoraba otra vez y hace eritodermia, entonces tengo por dermatitis seborreica. Pero si a veces no tengo ningún dato anterior, entonces tengo que buscarle. Eso vemos en los linfomas. Los linfomas del paciente viene, son pacientes adultos mayores, se pone todo eritodérmico y no tiene historia de psoriasis, atopía o seborrea. Hay que tomar 1, 2, 3 biopsias para buscar la causa, ¿no? Entonces ese paciente viene que es una psoriasis, ¿no? Eritodermia. Todo está rojo y escamoso, pero él tiene historia ya biopsia anterior de psoriasis. Entonces una eritodermia por psoriasis.
paciente, mira, tiene un RAFO, el paciente estaba con medicamento tuberculostático y hizo una reacción. Como estaba tomando medicamentos, entonces le ponemos reacción adversa al medicamento por, en el caso tuberculostático, y hace una eritodermia. Entonces, eso lo da la historia. Es mi síndrome, eritodermia. Linfoma, mire, acá micosis fungoide. En este caso veo muchos nódulos que característicos en linfomas, en estadio tumoral, pero todo, casi la mayor parte del cuerpo está rojo, escamoso. No veo mucha escama, pero más está eritodérmico, pues eritrodermia. Entonces acá hay que tomar biopsia de 1, biopsia 2, biopsia 3 y buscar si es que es un síndrome eritodérmico por un linfoma cutáneo, ¿no? Igual, el mismo paciente mío también tenía eritodermia por linfoma, y usted le ve así, ¿qué hay que descartar? Síndrome César. El César es eritodermia, fiebre, adenopatía y hematología, tiene que buscar, no sé, la célula de César. Usted lo ve todo rojo, y es un adulto mayor, entonces, hoy tiene criterio, pero tiene también fiebre, tiene adenopatía, mira, tiene criterios para pensar otra patología que no sea solamente medicamentosa. Pero el síndrome sigue siendo eritodérmico, ¿no? Este es un paciente VIH que tenía un síndrome eritodérmico, esto lo catalogamos como si fuese una dermatitis seborreica. Él tenía dermatitis seborreica acá, mira. Siempre venía por dermatitis seborreica, pero de repente a la noche de la mañana hizo boom. Claro, tomamos biopsia de todas maneras, porque estos pacientes son fácilmente VIH y hacer linfoma también. Y el último es un niñito que cuando lo vi, la primera vez que me llamaron a interconsulta, a neonatología, todo el cuerpo está rojo, pero ven erosiones y ampollas. Se llama ictiosis eritodérmica congénita ampollar. Es una eritodérmica por un cuadro ampollar congénito. O sea, el niño nació con este cuadro ampollar congénito, pero el cuadro fue eritodérmico. La biopsia, salió un IEC. Esto después mejoró, ya después de esto, creo que ha sido hace como 15, 20 años, ya la paciente después lo hemos visto de mucho tiempo, ya no tiene cuadro ampollar, ¿no? Tiene el estadio ya crónico de la enfermedad, ya tiene costras, ya no tiene ampolla. Pero cuando vino así, es un estadio eritodérmico, ¿no? Bien, forma rara, son psoriasis eritodérmica infantil, raro, ¿no? Salvo que el niño tenga una historia de psoriasis que tenga ya con biopsia, pero si uno ve así, también empezaría un linfoma, que es poco frecuente en niños, pero es un síndrome eritodérmico. Y como estamos en la primera clase de este tema, ¿qué herramientas tenemos para estudiar todo esto? ¿No? Ya hemos visto todo lo que es la parte elemental en general, pero ¿cómo estudio? Nosotros tenemos LUDEGU en el hospital, tenemos 2 máquinas en LUDEGU y alguna patología macular o descamativa que nos pueda pensar que tenga tiña o tenga vitíligo o una pitiasis cesada o una cosa, lo ponemos a la máquina, a la LUDEGU y nos ayuda, ¿no? Tenemos microscopio, tenemos 2 microscopios y hacemos cahuache. Tenemos microscopio y hacemos acarotés, o sea, para pacientes que tienen sangre nueva, acarosis, le hacemos. Tenemos microscopio y podemos hacer TDSAN, solo tenemos que coordinar con el laboratorio para que nos den el Jensen Roy y hacerle una vesiculita que a veces podemos dudar y le hacemos TDSAN. Tenemos dermatoscopio, un dermatoscopio clásico y tenemos video dermatoscopio. O sea, todo esto que está pintado de verde es lo que tenemos en el hospital. Y lógico, ¿qué hacemos? Al final nosotros, si hay una patología que requiere estudiar biopsia. O sea, la biopsia de piel, es que la histopatología es la que al final nos va a definir un cuadro en general. Todo podemos ir ayudándonos son herramientas que nos sirven clínicamente, pero al final el paciente termina una biopsia. Por todos los viernes tenemos reunión con la colega de patología y las 10 o 12 láminas que hemos tomado en la semana, la revisamos, ¿no? Y hacemos más o menos un correlato clínico patológico, ¿no? Bueno, microscopía electrónica tenía en San Marcos, nos ayudaba en el hospital Loaiza, cuando yo me formé. Ahí mandaban nuestra biopsia a Loaiza, no sé por qué se malogró, pero la máquina no lo pudieron mantener. Es decir, una buena herramienta, sobre todo en enfermedades ampollares. Requiere a veces microscopía electrónica para poder determinar el nivel que tiene la enfermedad ampollar. O en caso, por ejemplo, los epidermitis bullosa, que se deben epidermitis bullosa congénita, genética, requiere microscopía electrónica para definir dónde es el nivel de la ampolla, para determinar. Y eso es importante ver qué tipo de enfermedad tiene, ¿no? Creo que este es el último slide y, bueno, es la entrada a lo que es todo. Empezamos mañana. Hoy, nada, nos hubiera gustado estar en el hospital para un poco discutir mejor estos casos. Y
no sé, mañana, ojalá que las cosas mañana, este dermatoscopio, luz de U, este examen directo que es micológico, bueno, que decía como tenemos en el hospital, hacemos así hacemos té de san, abrimos la ampollita, la extendemos, y le hacemos ya en Sarruay, la lámina, buscamos eso, té de san, célula gigante, y esto que hacemos con pacientes que tienen sana noruega. Esta es una sana noruega, una carosis normal, mire cómo podemos encontrar el ácaro acá. En esta sana noruega, cantidad de huevos, parásitos, adultos, larvas, de todo esto, cuando hacemos acarotes, que lo tenemos en el servicio. Y la hematoscopia, que ya, bueno, todos los residentes tienen su aparatito de hematoscopio y tenemos video de hematoscopio para patologías sobre todo pigmentadas, que es lo que más tenemos problemas para descartar melanoma o neomelanocítico, ¿no? Muy bien, entonces como le estaba comentando que es el ingreso a una visión general, lo que es la dermatología, ¿no? Yo creo el año pasado en las que han hecho semiología ya más o menos están orientados. Ahora es aprender el síndrome, porque yo ya he hecho creo un caso clínico, supongo lo han discutido en base a eso. Tu lesión elemental me va a llegar un síndrome. Ese síndrome me va a llegar un diagnóstico diferencial y me va a poder decir un plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo me va a decir, oye, al final, ¿en qué me concluye? Si es que solamente con la parte laboratorial o requiere biopsia. Y la biopsia es el caso de cuando hacemos clínico patológico. Porque como la biopsia podemos definir, no, es tal cosa. Pero si tiene un herpes simple, por ejemplo, usted es tan positivo, no requiere biopsia. O acaroté, no requiere biopsia. ¿No es cierto? Para sana noruega, acaroté positivo, ácaro, ya está. O sea, no todos requieren la biopsia. La biopsia en el caso de patología que depende de lesiones implementadas, como este caso, requiere evaluar, ¿no? No sé si hubiera algunas dudas, preguntas. La delegada está. ¿Quién está delegada? ¿Aló? Sí, doctor, ahorita viene. Quería saber porque mañana, porque no tengo información hasta ahora, no sé, no se ha definido. ¿Mañana van a estar en el hospital? Lo que pasa es que estamos esperando un comunicado oficial de la universidad porque todas las demás facultades de medicina y otras también de San Marcos están comunicando que mañana se virtualiza, pero justamente la facultad de San Fernando y San Marcos no dicen nada, entonces estamos en incertidumbre, doctor. Honestamente pienso que mañana se debería ir. Sí, porque tienen examen mañana también, ¿no? Pero, sí, doctor, lo que pasa es que todas las instituciones públicas ya han enviado un mensaje institucional, ¿no? De todos los ministerios, DREL, y todos, que mañana no hay labores, ¿no? No hay labores, tanto administrativo, o sea, labores, remoto, trabajo remoto y también en lo académico, clases virtuales. Virtual. Wow. Y el examen, y el miércoles feriado. Sí, doctor, justamente por eso estábamos coordinando para ver cómo hacemos. Lo que pasa es que como la facultad todavía no se pronuncia, tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Todavía no hay un comunicado oficial. Bueno, claro, no depende de usted, porque la universidad lamentablemente está pendiente también de lo que diga el Ministerio de Educación o el Ministerio del Gobierno. Le decía, bueno, si no hubiera mañana, yo voy a conversar con la doctora, mañana es martes, ¿no? Bueno, martes podría conversar con la doctora el doctor Quijano, que puede hacer en la mañana igual con usted, porque tiene que ver mañana que tiene la parte de la frotí, justo en lo que hemos hablado ahora último. Frotí y todas esas cosas. Unos estudios elementales que se hacen en dermatología. Y conmigo tenían la clase a las 12. Si estuviera cerrado, haremos la clase igual como ahora, hoy día, porque no podemos perder, se nos va a trabar. El miércoles, por ejemplo, el feriado, y está programado de acuerdo al SILAU, que hay clase presencial, pero si es feriado. Yo también ese día voy a hacer con usted el caso clínico virtual. Si a las 10 de la mañana le mando a la delegada para hacerlo el día miércoles a las 10 de la mañana, el caso clínico, que ya le mandé el caso clínico. Sí, si no, nos vamos a retrasar demasiado. No, pues. Entonces estaremos pendientes, ojalá, pues si no hay, conmigo haríamos la clase en la noche, igual, si es que no van a estar en el hospital.
Si están en el hospital, ya hacemos la clase en la universidad. Sí, doctor, igual le voy informando mañana temprano a ver qué nos plantean. Ya. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a dar por cerrado esta primera actividad, que bueno, es la visión general para lo que van a ir haciendo poco a poco. Mañana justo vamos a hablar de infecciones bacterianas. Ya tenemos que conocer lesiones elementales y poder ver qué patologías van a estar asociadas a todo esto que vamos a hablar mañana. Listo, entonces mañana nos estamos comunicando dependiendo de cómo sea, ojalá. Si es presencial en el hospital, si no ya yo le comunico a los quejanos para que lo pueda hacer la actividad a las 10, ¿no es cierto? El contacte con ustedes y haga la actividad que le toca a las 10. Sí, doctor, está bien. Gracias, buenas noches. Listo, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor.